menos 5, no, somos 3 en este momento, y son los 3 primeros de la lista. Estoy diciendo, son los 3 primeros de la lista, nada más todavía no, y no son no hay nada todavía con respecto a las notas, y bueno, y ya entró Gabriela también, entonces ya tenemos 4, ¿ya? Pero los 3 primeros eran los 3 primeros de la lista, qué interesante eso. Vamos a orar para iniciar entonces nuestra quinta sesión de estudio. Hoy ya tenemos que hablar acerca de Dios y hablar más ya sobre la teología sistemática, que es la línea que van a desarrollar durante todo el estudio pastoral y por supuesto del trabajo que tiene que ver con el curso de teología, ¿no? Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, invocando tu nombre para que tú nos guíes en la tarea de este estudio, en donde queremos ir aprendiendo cada detalle, Señor, de este curso, de la introducción a la teología sistemática. Esperamos, Señor, que esto sirva de base para las demás tareas y trabajos que corresponden a los cursos de teología, Señor. Gracias. Ayúdanos y que podamos, por el Espíritu Santo, también entender este propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Ya. ¿Alguno es del norte? Bueno, creo que Zulín, ¿no? Sí, de Piura. De Piura. ¿Cómo está Piura? Bueno, ahí, con las lluvias ya han bajado su intensidad. Ayer llovió, pero ya no con truenos ni relámpagos. Y Ya. bueno, ahorita tampoco no llueve. Pero Ojalá hay siga. lugares que todavía están inundados, ¿no? Ah, sí, Catacaos, esos lugares, sí, todavía. Ya. Y Tumbes también, o sea, todavía. Bueno, esperamos que esto vaya bajando y no vaya, como dicen algunos, el niño vaya a atacar después. Creo que el norte ya ha tenido su lugar. Esperamos que eso pase. Y hay que estar orando. Bueno, estamos orando también, básicamente, por todo lo que está sucediendo. Y nuestros hermanos de Piura también. Creo que con el pastor Melgarejo, en un momento cuando está empezando esto, tuvimos contacto. La comisión del seminario, me acuerdo, del comité del seminario, que todavía está funcionando, es el comité que formó este seminario, ¿no?, para la IP Cristo P. Hay un detalle que debo plantear ahora. ¿Cuántos habíamos trabajado nosotros sobre la verdad, ¿no? La semana pasada. A ver, ¿se acuerdan algo? Hagan un repaso acerca de eso. Me pasa lo que hicimos la semana pasada para ir impulsando lo demás, lo que vamos a hacer hoy día, que básicamente tiene que ver con la teología de Dios, que ya lo hemos iniciado, me parece, la semana pasada, ya hemos planteado algo, pero hemos estado hablando también sobre estos aspectos que se dan al comienzo de un trabajo como introducción a la teología, sobre la verdad absoluta, sobre la verdad relativa, ¿verdad? Eso lo desarrollamos, ¿verdad? A ver, revisen su material. Yo tengo nos quedamos en el dogma, que es dogmática. El dogma hemos trabajado, ¿no? Dogma, sí. Eso sí hemos trabajado, ¿me acuerdo? Y la doctrina, ¿no? Hemos trabajado bastante sobre doctrina, ¿no? Creo que eso lo llamamos básicamente
la semana pasada. Entonces vamos ahora a trabajar un poco más sobre esto, sobre los aspectos de teología sistemática con respecto a esa temática de la verdad, sobre todo, ¿no? De la teología estábamos hablando, ¿ya? Y bueno, creo que también hemos hablado del Dios revelado. Si no ha sido eso, lo vamos a hacer ahora también. Y sobre... ¿ah? Sí, sí hemos hablado sobre Dios revelado, su creación. En el Antiguo Testamento se hablaba sobre la dicotomía, la tricotomía. Oh, ya, muy bien, sí, sí. Está interesante eso también, ¿no? Hemos hablado de los fundamentos, de cómo están esas dos posturas, ¿no? Que una aparece en el Antiguo y otra en el Nuevo Testamento, como aspectos más bien del pensamiento de la cultura de aquel tiempo, ¿no? Y que a veces ese aspecto cultural ha entrado, digamos, a ser parte también, de alguna manera, del dogma o de la doctrina, ¿no? Pero que hay que saber separar, ¿no? Entre aquello que es cultural y aquello que es realmente enseñanza bíblica, ¿no? También, si no hemos hablado sobre la verdad, entonces vamos a plantear eso hoy a partir de ahora, ¿no? Y luego ya vamos a hablar acerca de Dios en sí mismo, ¿no? Entonces, vamos a ir por este lado. Algunos puntos de teología propia. Se le llama teología propia, ya creo que también trabajamos. La teología propiamente, que estudia a Dios y que estudia la verdad, tiene que ver con teología propia, teontología o doctrina de Dios, ¿no? Aunque este punto de teología sobre la verdad, si es relativa o absoluta, eso lo encontramos nosotros específicamente dentro de la introducción bíblica, perdón, dentro de la introducción a la teología sistemática, ¿no? Este aspecto de lo relativo y de lo absoluto, y con más fuerza lo relativo ha tomado, digamos, protagonismo, es lo que en la sociedad está tomándose, ¿no? Todo es relativo, ya no hay absolutos, ¿no? Ya no hay lo que se conoce como metarrelatos. ¿Qué es un metarrelato? Es un relato o una idea, una concepción de doctrina elaborada con estructura, con lógica, ¿no? Con coherencia. Ya no existe eso, ¿no? El mundo de las ideas se ha ido acabando de alguna manera. Por eso que hablar de ideologías es realmente perder tiempo hoy día, porque no existen las ideologías han ido desapareciendo, ¿no? Y hoy generalmente la palabra ideología, inclusive en medios evangélicos, en medio de la iglesia, como que es una mala palabra, porque se atribuye a este aspecto de la práctica de la homosexualidad y toda la serie de cosas, de conductas sexuales que van por ese lado, le llaman entonces ideología de género, ¿no? O como una idea que se ha planteado como eso. Pero eso no es una ideología, es quizás un movimiento o una forma o actitud que está asumiendo el hombre hoy día, ¿ya? Pero que no podemos llamar ideología. La ideología tiene que ver con elementos mayores, ¿no? Que apunta hacia un objetivo, pero que abarca toda la vida y también abarca el propósito de todos los seres humanos, ¿no? Lo de género solamente tiene que ver con lo sexual, ¿no? Y con las expresiones sexuales. En cambio, lo ideológico tiene que ver, entonces, es cuál es tu modo de vida, cuál es tu modo de pensar, cuál es tu conducta, cuál es digamos, tus relaciones, cómo te relacionas, ¿ya? Cuáles son tus creencias, ¿no? Pastor, Tus prácticas inclusive de cómo trabajar en la sociedad, cómo hacer construcción de
de nuestras organizaciones, del Estado, de la nación, todo eso, ¿no? Por ahí va la ideología. Sí, la misma Entonces, manera de la economía, sí. ¿en qué momento le dan lo centran o le encajan ideología más género? Porque ahora lo presentan así, ideología de Sí, pues género. lastimosamente se ha perdido el concepto original de ideología, ¿no? ¿Ya? Que inclusive podíamos mirar acá, un ratito voy a ir acá a RAE para buscar esa palabra y darles el sentido exacto del significado, ¿no? Eh, Acá está, ¿no? Ve, ideología, disciplina filosófica que estudia las ideas, Ujú, sus caracteres y especialmente su origen. claro. ¿Ve? Es el conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, político, etc. ¿Ve? Entonces está dentro de de esa categoría que yo les he mencionado, ¿verdad? Entonces, una ideología es una forma, una disciplina filosófica que ve las ideas, estudia, analiza las ideas, el carácter, el origen de las cosas, cómo es la cultura, cómo es la colectividad, cómo se va desarrollando, y cuál es el carácter del hombre, cuál es su aspecto religioso, político, social, económico, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el mundo de las ideas y en la ideología, nació, por ejemplo, dentro de la economía, el sistema capitalista, ¿no? Que nace entre 18, 19 más o menos, el siglo XVIII y XIX. También surge el cientificismo o la ciencia, ¿no? La ciencia vendría a ser también un concepto ideológico, ¿no? Del mundo de las ideas, de conceptos, teorías, ¿no? Que hay que comprobar también. En la economía, ya hemos dicho, el capital, ¿no? La economía. Anteriormente, ¿qué cosa había? ¿Cuál era el sistema antes del capital? El sistema feudal, ¿no? El sistema feudal. Y en medio de esos dos estaba el sistema burgués o de la burguesía, ¿no? Los pequeños burgos que después dieron a la industrialización. Y la industrialización entonces le dieron un sentido sistemático y empieza el capital, ¿no? El capitalismo. Pero así también nace, por otro lado, el socialismo. Los Y nace partidos. el comunismo o el marxismo. Básicamente el marxismo es una ideología, ¿no? Es la ideología que se va a implantar en algunos países en Europa, pero que no funcionó después, ¿no? Fracasó eso. El capitalismo también ha fracasado, de paso, ¿no? Y ha dado pie a otro sistema, que es el sistema liberal y el neoliberalismo, ¿no? Que es el que en este momento en nuestras naciones, especialmente en Perú, está muy fuerte, pero que también se ha mostrado que no ha sido muy adecuado también, ¿no? Entonces, está colapsando ese sistema y por eso es esa lucha, ¿no? Que hay de crisis políticas, donde se quieren aferrar a ese tipo de sistema y hay otros que plantean otro tipo. Entonces, ahí está esa lucha digamos, de los restos que puede haber sobre ideología. Pero hoy día ya no existe ideología, porque no existe, por ejemplo, el comunismo, el socialismo, tal como se describía en el siglo XIX o XX, ya no existe. El capitalismo como sistema que había en el pasado, hasta el siglo XX, tampoco existe. ¿Ya? Entonces ya no existen las derechas ni las izquierdas como ideología. Eso ha desaparecido, o sea, ya se ha diluido esos aspectos, aunque acá en nuestro país todavía está esa lucha, ¿no? Que algunos ahí se acusan unos a otros, pero eso ya no existe básicamente en el mundo, o sea, el mundo ya no está dividido en eso, en izquierdas y derechas, ¿no? Hay formas diversas, entonces, ¿por qué? Porque las ideologías desaparecieron. ¿Quién iba a pensar que China, una nación comunista, ¿no? Iba a tener una economía de libre mercado, ¿no? Y de capitalismo, ¿no? China ahorita es eso.
sino miren de todo lo que tenemos de China, de lo que nos viene de China. Celulares, autos, televisores, todos los artefactos eléctricos, ¿no? Toda la línea de tecnología nos viene de allá, ¿no? Ya, unido, claro, a la competencia de Corea, Japón y todo eso, pero China hoy día es, en cuanto a sistema, ¿no? En el Internet, por ejemplo, es una competencia tremenda, ¿no? Entonces, en economía se ha lanzado por ese lado. ¿Por qué? Porque ya no, esa ideología que tenía, pues ya ha pasado a un segundo plano, ¿no? Porque el sistema económico que están practicando es conveniente para ellos, ¿no? Y lo están aplicando de una manera fuerte y eso ha hecho que China crezca, ¿no? Y es inclusive una competencia para las otras naciones que están, digamos, en toda la fuerza económica o que mantienen la fuerza económica mundial. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy día, o sea, no hay ideología. Y en términos de religión también, ¿no? Ya no tenemos una fuerza religiosa, hay muchos grupos religiosos, inclusive esa fuerza que tenía la Iglesia Católica hoy día se ha desvanecido, ¿no? Y dentro del mundo evangélico nos hemos atomizado, ¿no? No, mucho más de lo que antes éramos. ¿Por qué? Porque ya no domina una línea, e inclusive al mundo evangélico ha ido entrando otras tendencias que si viniera alguien de hace unos 40 o 50 años y mirase lo que hacemos en las iglesias, va a decir, pero esto no es iglesia evangélica, ¿no? Porque el culto era diferente, ¿no? Algunos que por ahí añoran todavía, por ejemplo, los cultos teníamos signos, ¿no? Y se tocaba con piano, o en algunos casos era con acordeón, ¿no? El acordeón, me acuerdo que hasta tenía un sentido sagrado. Escuchar el sonido del acordeón en la iglesia evangélica era fabuloso. Yo me acuerdo de Alejandro Núñez Ayauca, un músico peruano, ¿no? Que es compositor de música también de paso, ¿no? Y que vive en Europa, pero que él es evangélico. Y con audiciones peruanas, ¿ya? Él grabó varios discos long play, ¿no? Con su famoso acordeón, ¿no? Y todas las canciones evangélicas con acordeón, ¿no? Entonces, eso ya no lo encontramos en nuestras iglesias, ya no hay eso. En algunas iglesias todavía por ahí hay algunas cositas, ¿no? Por ejemplo, ese hecho de que en el espacio del culto hay testimonio, ¿no? O los especiales que llamaban antes. Hay ahora ese espacio en los cultos de la iglesia, los especiales. Sí, ¿No? todavía. Todavía, ¿no? En provincia creo que todavía. Sí se practica. Sí, pero en otras ya no. En Lima ya no hay eso. Ya. Lima se ha copiado un poco del exterior, de fuera. De fuera viene la onda. Hoy día se hace la idea de las iglesias emergentes. ¿Y qué cosas son las iglesias emergentes? Son iglesias que se adaptan al mundo para atraer a la gente, ¿no? Entonces el auditorio ya no parece una iglesia, sino parece de repente un escenario, ¿no? Donde ponen en la pared todo oscuro, de color negro, ¿ya? Pero ponen hacia arriba tubos de cañón, de colores, ¿no? Y ponen también humo, ¿no? Y entonces en algún momento del servicio, entonces aparece el color, ¿no? Y la pared que está negra ahí se ilumina y aparece la pantalla, ¿no? Un video, ¿no? Y luego el humo, ¿no? Cuando ya está en un momento uno estamos arrobados, entonces se ve el humo que aparece ahí, ¿no? ¿no? En otros algunas luces, he visto en algunas iglesias unos adornos que ponen como una especie de lengüeta, de lengua, y que de pronto comienza a vibrar así, ¿no? Así. ¿no? ¿Ya? Y se ve como si fuera un fuego, ¿no? Que está subiendo, ¿no? Son cosas que están utilizando hoy día, ¿no? Como para hacerlo más moderno, no sé, o algo así, pero que eso viene de fuera,
¿ya? No tiene carácter doctrinal, no tiene base bíblica, no nada, simplemente son aspectos que se utilizan para un poquito dejar ese modelo de la iglesia rígida, ¿no? Un poco desbasada, porque algunos dicen, no, ahora que vamos a cantar himnos, los himnos se cantaban en el siglo pasado, ¿no? Son del siglo XVI, XVII, ¿no? Ahora, no, a ver que hay que cantar con ritmos, ¿no? Entonces, por eso ahí vienen los famosos ministerios de música, ¿no? O ministerios de alabanza, ¿no? Que han abordado a las iglesias. Iglesia que no tiene el ministerio de alabanza como que se siente limitado, ¿no? O que falta algo, ¿no? Porque eso, de todas maneras, jala en alguna manera, ¿no? Pero bueno, esos son detalles que nos hacen ver entonces que ya hemos dejado de lado un poco nuestra concepción, ¿no? O sea, el cristianismo tiene ideas, tiene conceptos, tiene enseñanzas, tiene una estructura. Esa estructura la estamos siguiendo. Ahora, yo sé que en los servicios, una tarea que vamos haciendo adelante, de hecho que no vamos a hacer igual, o sea, de hecho hace 40 o 50 años las expresiones que teníamos correspondían a la época. Las de ahora también tienen que corresponder a esta época, pero que también hay que tener cuidado de que eso no implique que perdamos nuestra identidad, ¿no? O nuestra idiosincrasia como iglesia. Eso es importante de notarlo. Bueno, eso lo van a estudiar ustedes en lo que llamamos en liturgia. No sé si tienen el curso acá, creo que me parece que sí está el curso sobre liturgia, ¿no? Que tiene que ver con la adoración y el servicio y todo eso, ¿no? Sí. Quiere decir que el cristiano de hoy tiende a perder su teología como Sí, cristiano. sí, lastimosamente sí. Y practicar otro tipo de teología, porque de Claro, todas maneras expresamos teología. claro. Quizás no expresamos la teología correcta, pero expresamos nuestra manera de responder ante Dios, ante la palabra, ¿no? La interpretación que hacemos de la Biblia no necesariamente es solamente aquello que tenemos de la Biblia, sino cómo practicamos nuestra fe, cómo lo expresamos, cómo actuamos como iglesia, ¿no? Y bien ya han dicho muchos teólogos diciendo que la expresión teológica que se da en la iglesia es en el culto, se ve en el culto. ¿Ya? Entonces, ahí viene el problema, porque antes usted iba a una iglesia y podía hacer un análisis, ¿no? De cuál era la doctrina que tenía esa iglesia, ¿no? Si era bautista, si era pentecostal, si era presbiteriana, si era calvinista, si era metodista, si era arminiana, ¿no? Eso se sabía porque estaba bien definido. Hoy día no. Hoy día una iglesia que puede tener una teología bastante conservadora o de repente muy ortodoxa, su expresión de adoración puede ser pentecostal, ¿no? Sí. Y no está mal eso, ¿no? Que levantar la mano o decir aleluya, ¿no? O saltar, o hincar, o danzar. Eso se hace ahora en cualquier iglesia. Antes lo hacían los carismáticos nomás. Después lo hicieron los pentecostales. Y después ahora lo hacen todos, ¿no? Hasta la presbiteriana. Claro, eso de las coreografías, ¿no es cierto? Las danzas, ¿no? Creo que ha habido un Noche de Talento, me parece que ha sido, no sé, pero los jóvenes aquí en Lima, y por ahí lanzaron unos estudiantes, dijeron, vieron todo lo que había pasado y ya eso ha causado un poco de revuelo. Yo puse por ahí algo que hay que tener cuidado también, ¿no? Porque esas expresiones se pueden hacer, sí se pueden hacer, pero al aire libre, ¿no? No un servicio, un culto, o en todo caso una actividad particular, que a veces, de paso esa era una actividad donde no era un culto. Eso por lo menos, bueno, no era culto, simplemente era una actividad juvenil, ¿no? Usaron el templo, pusieron así en forma de U y dejaron más espacio para que entonces los grupos de coreográficos, ¿no? Entonces que hacían su presentación musical, ¿no?
Y ahí me acuerdo que lanzaron un video de un grupo que estaba con vestimenta boliviana, ¿no? De una saya boliviana, ¿ya? Y con la canción de Yurio, no era Yurio Otoño, es otro señor. De Fernando Torrico pasó. Fernando Torrico, que era de los Jarcas, ¿no? Creo que era de los Ah, Jarcas. ex Caracas. Sí, sí, a mí me gustan los Jarcas, y Sabia Andina, me encanta la música, porque me gusta la música en general, ¿no? Como música me gusta, ¿ya? Y Torrico yo sé cómo es, él es bien movido, es un señor mayor que yo, pero tiene una energía, cuando habla con pasión, ¿no es cierto? Esa forma en que él la expresa y cómo desarrolla su música, ¿no? Y entonces ahí eh, creo que presentaron una canción que habla acerca de Cristo, que es una canción evangelizadora, me parece que es, ¿no? Muy, muy bonita, ¿no? Pero lo presentaron todos ahí con su uniforme boliviano. Entonces, uno, ¿cómo es esto? Y a alguno no le gustó ese tipo, ¿ya? De como cuando apareció Querigma. Ustedes saben, cuando apareció Querigma por fines de los años 70, ¿ya? Este grupo, todo el mundo pensaba que era un grupo mundano, pues no, ¿cómo es posible que en iglesias se toque guayno? Decían, ¿no? No es posible. Y algunos levantaban la voz por eso. Pero poco a poco, Querigma fue entrando, y luego esa música pues quedó, digamos, internalizada dentro de nuestros hermanos, especialmente en la sierra, ¿no? ¿Ya? Pero acá en Lima también. Y ahora lo recordamos y cuando escuchamos a Querigma canta, pues cuando el Salmo 8, que hemos cantado por ese grupo, ¿no? Y el arbolito y otras cosas más que cantaban por ahí, ¿no? Entonces, en parte es relativo el asunto de la música y el impacto que tiene, ¿no? Pero no voy a hablar de eso, quiero hablar de teología, básicamente, ¿no? Pero, como digo, eso también tiene sus elementos ideológicos, ¿se acuerdan? O sea, ¿de dónde parte algo? ¿Por qué hacemos las cosas? Tiene que nacer de alguna idea, de una concepción, ¿no? Lo que hacemos en la fe no lo hacemos porque así nos lo enseñaron o así nos dijeron que tiene que ser, sino que tiene una motivación. Tiene una motivación. Por ejemplo, un elemento que es importante también destacar con esto, cuando estoy hablando del culto. ¿Por qué hacemos culto a Dios? Alguno me dirá que es porque adoramos, ¿no? Porque adorar al Señor, porque tenemos que adorar, porque tenemos que estar reunidos, porque tenemos que congregarnos. Bueno, estos son elementos importantes, pero ¿por qué hacemos culto? ¿Por qué los domingos nos reunimos? ¿O por qué reunirnos el domingo o guardar el domingo? A ver si hermana Isabel. Pastor, bueno, desde mi punto de vista, para mí es una forma de edificarme. Otro Perfecto. es de aprender más de su palabra y también me da la oportunidad, ¿no? En este caso, cuando estoy participando como mujer, de poder recibir a aquellas personas que Ya, vienen y servir. poder también en cierto modo servir, ¿no? Ya, servicio. Y bueno, aparte, ¿no? El apóstol Pablo decía, pues, ¿no? No dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, ¿no? Claro, Entonces, en claro. esa parte, es una forma también de nosotros, de como cuerpo de Cristo, de poder también nosotros eh, estar en armonía, en coinonía, pero con un fin también de poder llevar el evangelio, ¿no? Porque nosotros nos organizamos en cada área respectiva para dar cumplimiento al mandato del Señor. Es lo que puedo en esa parte aportar. Bueno, muy bien. Es lo que hemos aprendido, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿qué más hay? Javier, sí. Pastor, el domingo estuve en la iglesia de Gualdia, cerca, al frente de ambos, cruzando el río. Y lo que usted plantea es que cada vez que uno predica, se predica a uno mismo. Y eso es una experiencia que cada vez
es cosa diferente, pero has tocado el mismo versículo, pero te encuentras con otra cosa diferente, Ya. más enseñanza, te identificas y pareciera que no lo hubieses tocado, porque a veces, ¿cuántas veces hemos leído de Mateo 24, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses capítulo 2, que se enlazan tremendamente, pero hay cosas nuevas que vuelves a encontrar, ¿no? Hay cosas Ujú. nuevas que vuelves a encontrar. Ya, Y claro. eso, me digo, esto no lo había tocado, dice, esto no lo había visto, pero eso lo es deleitoso, pastor. Ujú. Claro, y bueno, eso también tiene que ver con el estudio. Quizás anticipándonos podíamos estudiar eso para denotar el texto mejor y así dar una explicación mayor en la predicación, ¿no? A veces lo encontramos en el momento, eso ocurre, pero mejor es cuando estamos analizando el texto y luego que lo hemos aprendido lo podemos compartir a los demás, ¿no? Bien, ese es otro aspecto, pero saben que la iglesia o los creyentes, los apóstoles, se reunían el día domingo. Algunos dicen que esto es por conmemorar el día del Señor, ¿no? Porque quedó eso grabado como día del Señor, ¿no? En el mundo judío era el reposo. El día de reposo no era el día del Señor. El día de reposo era dedicado al descanso, ¿ya? Y el judío propiamente dedicaba a eso, pero también se dedicaba a las cosas de Dios, o dejaba sus actividades para dedicarse a eso. E iba a las sinagogas, porque al templo se iba en el tiempo de las fiestas, ¿no? Algunos piensan que el templo, la gente iba el día de reposo y ahí hacía culto y alababa a Dios. Y no, en el templo de Jerusalén no se hacía eso. O sea, la forma de adorar a Dios o de expresar a Dios estaba desde otra perspectiva. Eso estaba recurriendo a las fiestas. O sea, tenía que esperar las fiestas para que entonces subir a Jerusalén, ofrecer sacrificios, dar el diezmo, ¿no? Y claro, estar juntos ahí. Pero no había culto tampoco, porque el templo no era para hacer cultos al estilo nuestro, al estilo que hacemos nosotros, ¿no? El, el templo era para sacrificios, ¿no? Y para las oraciones, eso sí, para unirse a las oraciones sí había, y la función de de la oración también en los días, ¿no? El templo estaba dispuesto para eso, la hora de la oración, por ejemplo. Pedro hablaba de eso cuando él estaba yendo, dice, y estaba entrando por la puerta de la Hermosa, ¿no? Yendo a la hora de la oración, ¿no? Y ahí es donde se encuentra con un paralítico, ¿no? Entonces, ¿qué estoy diciendo con eso? Que el sentido del servicio comienza a partir de esa expresión de gratitud por la resurrección del Señor, ¿no? El día del Señor. Y ese día se comienza a hacer dedicación a Dios, dedicación para el Señor. Pero el culto era central, la adoración era central, porque la palabra servicio implica adoración. Entonces, el sentido de adoración el formato de ese servicio lo hemos prestado de las sinagogas, ¿no? Porque es el sistema sinagogal. Lo otro ya tiene que ver con nosotros particularmente, de cómo era el asunto con respecto a la reunión, ¿no? Y esa reunión era celebración, pero también era conmemoración. ¿Y qué conmemoraban los creyentes? Conmemoraban el sacrificio de Cristo, su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces, había inclusive un banquete que le llamaban el ágape, y luego de eso se hacía en el servicio un tiempo central ante la mesa del Señor, ¿no? Esa mesa del Señor se le comenzó a llamar Eucaristía. Eucaristía es una palabra griega que hoy día tiene mucha fuerza católica, ¿no? En el mundo católico se escucha más esa palabra, pero en el mundo evangélico como que lo hemos dejado de lado. Nosotros llamamos Santa Cena, ¿no? La Santa Cena. Pero por obvias razones también, porque la Eucaristía católica se ha convertido en un sacramento, ¿no?
en un sacramento. Y en ese sacramento imponen que están comiendo la carne y están tomando la sangre de Cristo, ¿no? Que literalmente están sacrificando a Cristo, ¿no? Entonces, cuando ellos dicen que creen en el sacrificio de Jesús, no están hablando del sacrificio que hizo en la cruz, que ese fue el sacrificio cruento, sino que en la misa es importante estar ahí, porque ahí se celebra el sacrificio de Cristo nuevamente, que es el sacrificio incruento, ¿no? Pero que tiene valor para ellos, porque tiene un nivel sacramental, que todo el que entonces bebe esa sangre aplica inclusive el texto del Evangelio de Juan, ¿no? Dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, ¿no? Entonces tendrá vida eterna, dice. Es decir, se salvará. O sea, por el rito de la Eucaristía, el católico cree que se salva. No por la entrega al Señor, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia. Entonces, nosotros no practicamos de esa manera. En nuestro servicio no hay sacrificio, ¿no? Hay conmemoración, sí, y lo hacemos dependiendo de la tradición de la iglesia, ¿no? Una vez al mes, cada 15 días, algunas iglesias lo hacen, y yo estuve en una iglesia que se hacía por tradición, ya, la cena del Señor se hacía el 5º domingo del mes. O sea, cuando en un mes había 5 domingos, el último domingo era Santa Cena. Y ese efecto, cuando aparece, creo que cada 2, 3 meses, ¿no? Ustedes, si por curiosidad quieren, vayan al calendario, ahí vean más o menos cuáles son los meses que tienen 5 domingos, ya. Esa iglesia, entonces, tenía solamente en los meses que había 5 domingos, el domingo 5º era Santa Cena, de hecho, ¿ya? Pero eso hacía que, entonces, la congregación no presentara la cena cada mes, sino cada 3 o 4 meses, ¿no? Bueno, ese es el estilo, pues. Y hay otras iglesias evangélicas donde sí se hace la cena del Señor todos los domingos. La anglicana lo hace, la luterana lo hace, ¿no? La luterana no espera al mes, todos los domingos, ¿no? Es cena, es Santa Cena. Terminan con una Santa Cena, el culto, el servicio. Bueno, son tradiciones, ¿no? Pero el sentido del servicio era conmemoración, adoración y conmemoración de la muerte de Cristo y su resurrección. Ese es el sentido. Que la Iglesia Católica ahora lo convirtió en sacramento es otra cosa. Y de ahí vienen entonces otros aspectos. Y claro, eso ya ha ido cambiando en el servicio y ahora viene eso, como dice la hermana, que sí, sirve para edificación, sí, sirve para edificación, sirve para servir, sí, también sirve para servir. Pero el servicio no es porque yo tenga un cargo que hacer en el culto o en el servicio, porque el servicio a Dios, de todas maneras, lo expreso desde la Reforma y desde el concepto protestante, ¿no? Servir a Dios es servir en nuestras tareas diarias, cotidianas, estamos sirviendo a Dios. Y cuando nos reunimos el día domingo, es para agradecer a Dios por el servicio que le damos a Él. No porque vamos a servirlo a Él recién, o que recién lo vamos a adorar, sino que ya lo estamos adorando con todas nuestras tareas, en el hogar, en el trabajo, en la profesión, en el estudio, en las actividades que hagamos, ¿no? No está aislado, como es el concepto en muchas iglesias, donde ponen que el servicio, el domingo, tienes que ir a la iglesia y tienes que estar sirviendo ahí. Y si en la semana estás haciendo tus actividades, pero en día domingo, infaltable, tienes que estar ahí. Ese es un concepto que se tiene. ¿Ya? En otras iglesias es todos los días, ¿no? Todos los días. Yo estuve también en una iglesia donde el culto, se hacía culto todos los días, de lunes a domingo. No se descansaba en nada. A uno dirá, bueno, entonces ¿y el lunes qué pasaba? Porque el lunes es siempre día del pastor. También estaba ahí, había actividad. Sí, había actividad. Y claro, el pastor no siempre predicaba todos los días, ¿no?
Yo estuve haciendo mis prácticas ahí y el pastor, en tanto cuando él quería, me tomaba a mí y aprendí en parte para estar preparado, ¿no? Yo llegaba al servicio 10, 15 minutos antes y justo me agarraba el pastor. Que usted va a predicar. Ya no me decía si estaba preparado o no, no me decía, no programaba, ¿no? No programaba ahí en la relación, ya tal día le va a tocar a hermano, qué sé yo, ¿no? ¿No? En el mes, nada. El mismo día, en el mismo momento, antes que empiece el culto, decía, usted va a predicar. Wow, decía, ¿y ahora qué? Ya tenía que estar preparado, pues, o sea, para, de alguna manera, ¿no? Entonces, ya sabía que me iba a agarrar en algún momento, ya tenía algo ahí que dar a la iglesia, ¿no? O en todo caso, orar ahí en ese momento y el Señor que vaya guiando. Eso era, me hizo ver que hay que trabajar cuando hay una emergencia, pues hay que estar preparado, ¿no? Bueno, no siempre es así en el mundo calvinista, el mundo presbiteriano no es así. Generalmente nosotros siempre queremos programar todo, ¿no? Todo se supone que lo programamos, ¿no? Excepto que por ahí, aún con todo de programación, siempre hay esa circunstancia donde falla una u otra cosa, entonces ahí tenemos que hacer auxilio de lo que tenemos en el momento, ¿no? Por eso que está preparado, me parece, siempre. Bueno, no quiero desviarme en el asunto, nos había oído de la ideología a todos estos aspectos, pero que también son teológicos, ¿se da cuenta? Entonces, ¿qué sentido tiene el servicio y la adoración a Dios? ¿No? Entonces, algunos lo toman como que si voy el domingo a la iglesia o si no voy, Dios me va a castigar, entonces tengo que ir. Y por temor al castigo, o porque dicen que el ir a la iglesia el domingo es bendición. Voy a ser bendecido. Si no voy a la iglesia, entonces no voy a ser bendecido. Ese es un poco el concepto de católico. ¿Ya? Porque el concepto católico es dentro de de los mandamientos, creo, que tiene la iglesia. ¿Ya? La iglesia católica tiene sus propias normas y una de las normas que tiene es oír misa los domingos y fiestas de guardar, dice, ¿no? Entonces, el católico tiene que ir a misa obligatoriamente, ¿ya? Porque es un sacramento. Si no va a misa, entonces pierde, ¿no? Entonces, no perder, entonces tiene que ir. Ese es el sentido que tiene. Y ese concepto de perder, o ser bendecido, en alguna manera ha rebotado a la iglesia evangélica y muchos van por ese sentido. No, yo voy a la iglesia porque quiero recibir. Porque quiero recibir. Porque quiero ser bendecido. Porque Dios tiene algo para mí. Eso parece muy piadoso, muy bonito, pero es egoísta también a la vez, porque está pensando en uno mismo, ¿no? Y por otro lado, decimos ya, pero también voy para servir, pero estoy pensando en servir yo al Señor. También es egoísta, ¿ya? Porque al servir, entonces yo voy a recibir, ¿no? Y no es así. El servicio es para estar con el Señor y estar en comunidad. Y esa comunidad, ahí en esa comunidad se va a expresar Dios. Es la expresión de Dios. Esa comunidad de fe reunido en el nombre de Jesús, ahí se manifiesta el Señor. Y esa manifestación es la bendición que vamos a recibir. Pero la recibimos como comunidad, no en forma personal. Bueno, en forma personal también rebota a nosotros, pero no es lo prioritario, ¿no? No es lo prioritario. El concepto ese, lastimosamente, porque este tiempo vivimos en una sociedad individualista, entonces también en la iglesia practicamos ese individualismo, ¿no? Yo voy a la iglesia para que el Señor me sane. Yo voy a la iglesia para que Dios me bendiga.
Yo voy al Señor, a la iglesia para que el Señor me proteja. Yo voy a la iglesia porque para que mi familia esté protegida, entonces Dios esté de mi parte, porque como estoy yendo a su casa, entonces Él me tiene que bendecir, ¿no es cierto? Pero como digo, ese es un concepto muy egoísta, ¿no? Lo que debemos hacer es, si conocemos a Dios, entonces es mi adoración que he hecho en la semana, ahora yo voy para agradecer al Señor por eso, por esa relación con Él, y voy a la iglesia, voy a la comunidad de fe, a la congregación. ¿Para qué? Para expresar esa adoración, para expresar esa comunión que tengo con Dios. No para arreglar mi comunión recién ahí, no para arrepentirme porque hice mal, ¿no? En toda la semana y ahora ya me toca arrepentirme, ¿no? No, sino es para qué? Para ser agradecido a Dios por todas las dádivas, ¿no? Y todo lo que Él me da, ¿no? Ese es un sentido. Pero como digo, eso también tiene que ver, pues, entonces, con la concepción doctrinal, con el aspecto, digamos, teológico e ideológico, ¿no? Entonces, de cómo yo adoro a Dios, de qué manera lo expreso. La expresión de adoración a Dios es por las cosas que hago, o será porque dispongo mi corazón, ¿no? Tiene que ver con la disposición del corazón. Y una de las cosas que está ahí, para tomarlo ya teológicamente hablando, es el Romanos 12, 1 y 2. Ahí dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto lógico, es su culto espiritual. ¿Cuál entonces es la idea? No es hacer un sacrificio en el servicio, como hacen los católicos, ni es tampoco el servicio que hacemos, ¿no? No es el objetivo, sino es el que ya esté yo en sacrificio vivo, dice, presentarme como sacrificio vivo, ¿ya? Personalmente delante de Dios. ¿Cuándo hago eso? En Romanos no me dice cuándo. No me dice cuándo hacía el creyente eso, cuando presentaba ante Dios el sacrificio de los corderos, ¿no? Que era una vez al año, ¿no? Ojo que hay dos momentos: el sacrificio de la Pascua, por ejemplo, ¿no? Que hemos pasado, y el otro era el sacrificio por lo que se llama la remisión de pecados, ¿no? El perdón, el día del perdón, el Yom Kippur. Ahí es donde el sacerdote entraba al lugar santísimo y ofrecía por el pueblo, ¿no? Entonces era una vez al año. Entonces, cuando vamos a ese sacrificio de que está hablando justamente, de entregar, ¿no?, al cordero en sacrificio, pero que ahora ya no es el cordero, es nuestra propia vida. Ahí sí no es egoísta, o sea, entrega de sacrificio, yo ser sacrificio para Dios. Ya ahí sí no es egoísmo, esa es la entrega de mi vida hacia Dios. Ese es el principio de adoración. Si yo estoy sacrificado en el altar de Dios, entonces mi adoración, mi servicio va a tener sentido. Y ahí van a venir los beneficios también. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Entonces tiene un carácter teológico el asunto del servicio, ¿no? Bueno, eso también entra hacia el aspecto. O sea, ¿qué verdades estamos tomando en cuenta nosotros en la fe? ¿Qué verdades? ¿O hacemos un aspecto relativo de nuestras verdades, ¿no? O, por ejemplo, el luterano, porque tiene su convicción diferente a nosotros, ¿ya? Aunque tiene dos sacramentos, el sacramento de la Cena del Señor tiene un carácter también eucarístico como el de la católica. Por eso que no tiene problema el luterano de participar en una misa o invitar a un sacerdote para que oficie, ¿no? La Santa Cena en una iglesia luterana. El anglicano también, ¿no? El anglicano también no hay problema porque tienen mucho característico el asunto ahí. Entre nosotros no haríamos eso, ¿no? Pero sí podemos invitar a un pastor de otra iglesia
para que pueda hacer la ceremonia o el sacramento de la cena del Señor. Eso no había ningún problema, ¿no? Porque tienen la misma conexión o carácter o la disposición, ¿no? Entonces, lo absoluto hay que ver aquí que es Dios, y vamos para eso. Dios es lo absoluto, primeramente, ¿no? Lo relativo, que no es absoluto, no es una verdad, sino muchas verdades, ¿no? ¿Ya? Y según Protágoras de Agdera, filósofo griego, él sostuvo que la verdad no es absoluta, sino relativa. Ya desde la filosofía, desde la antigüedad, ya se planteaba eso, ¿no? Que no hay una verdad, sino hay infinitas verdades, ¿ya? O en todo caso, ¿no? Esas verdades vendrían a ser relativas, ¿no? Relativas en cuanto a quién lo expresaba, ¿no? Y cada uno tiene su punto de vista, y de hecho que eso existe. El punto de vista de cada uno de nosotros viene a ser absoluto en tanto que es nuestro, pero que es relativo en cuanto a que el otro piensa diferente o tiene otra manera, otra visión diferente. A pesar que nosotros tengamos la misma fe y la misma doctrina, la percepción que tenemos de ella o de la práctica, eso se convierte en relativo, ¿ya? Por eso desde esa perspectiva tenemos una dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia verdad. Y medimos las cosas y tenemos la opinión pensando que lo que pensamos nosotros, lo que definimos o creemos, así son las cosas. Y si sucede de diferente manera, entonces yo no lo acepto porque no está dentro de mi encuadre, dentro de lo que yo pienso. ¿Mm? Y por eso a veces rechazado lo que piensa el otro. Pero lo que piensa el otro también sucede lo mismo, ¿no? Tiene su propia verdad, ¿ya? Entonces, lo que es cierto para usted es cierto para usted y lo que es cierto para mí es cierto para mí. Es lo que decía Protágoras. O sea, cada uno tiene su propia verdad. Y si esas verdades son, digamos, particulares verdades, entonces no hay una verdad absoluta, es decir, ¿no? O sería una verdad absoluta aquello que concordara con todos a esos pensamientos o que uniera a todos esos pensamientos. Podría ser también, ¿no? A eso le conocemos como cosmovisión. Cosmovisión, es decir, una visión panorámica de las cosas. Y cada cultura tiene su propia cosmovisión, su propia expresión, sus propias creencias, sus propias costumbres, ¿no? Por ejemplo, para no ir muy lejos, ¿no? En la costa tenemos nosotros ciertas características y comemos de una manera, pero usted va a la selva y va a encontrar otra manera de comer, ¿no? Ahí comen chancho, no, el sajino, comen también mono, ¿verdad? Y comen unos gusanitos, que seguro nosotros no comeríamos si supiéramos que son gusanos, ¿no? Parecen chifitos, ¿no? Unos chifs, ¿ya? Que son los suri, el suri, ¿no? Que lo tuestan todo y se lo comen, ¿no? Y ya. Pero va al otro lado de la selva, a San Martín, y más o menos entre septiembre y octubre aparecen, dice, una cantidad de hormigas, ¿no? Más o menos de este tamañito, ¿no? Porque no son tan chiquitas. Y esas hormigas son deliciosas, los salmantinenses de Rioja, de Moyobamba, de Tarapoto, ¿no? Salen a los montes y ahí salen las hormigas y van y cazan hormigas, ¿no? Y después se las tuestan y se las comen, ¿no? Nosotros comeríamos hormigas, no sé si, si lo haríamos, ¿no? Algo del suri, de repente, por ahí, ¿no? Con ¿No? platanito rico, Pastor Vargas. Con platanito. O el hecho de comer, por ejemplo, también, a ver, las culebras también, ¿no? También se come, ¿no? En fin, es relativo. Para el que es de ese lugar, uy, esa es comida deliciosa, ¿no? Qué rico.
pero otro que viene de fuera no va a querer comer, ¿no? ¿No? Entonces, en la India, por ejemplo, en la India, la gente de la India no come animales, no mata a los insectos, los protege, ¿no? Pero nadie come eso, porque su costumbre, su idea, su concepción es que eso no se debe comer, ¿no? ¿No? Porque ahí hay un alma de una persona o diviniza a las personas. Y, por ejemplo, hay un templo ahí en la India donde hay puras ratas, ¿no? Y las ratas van caminando por todas partes. Y no hay problema ahí, ¿no? No matan a las ratas, ¿no? Hay otro templo donde hay puros monos, ¿no? Entonces, esa es su creencia, es su manera de ver las cosas, ¿no? Ahora, lo relativo nos lleva a lo ético situacional. Depende de la situación para que tenga un valor exacto. Y Joseph Fletcher dice, habla de esa situación como algo relativo, ¿no? Entonces, depende de la situación. De ahí vienen también algunos aspectos, sí, en sociedad, lo que ha ocurrido hace poco también, lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Cada uno tiene su percepción, ¿no? Algunos dicen una cosa, cada con ciertas verdades o ciertas mentiras, y ahí está. Y por otro lado se piensa de otro lado. ¿Cuál es la verdad? A un hecho es relativo, ¿no? Pero el peso de la verdad finalmente va a salir a la luz, ¿no? En una sociedad como la que tenemos. Más adelante, de todas maneras, sí, la verdad se impone, ¿no? Ahora, toda persona que ve las cosas de manera diferente, entonces para ellos la verdad absoluta es imposible. ¿Ya? Si es que acepta también el hecho de que el otro piense diferente, entonces entra el sentido de la tolerancia, ¿no? ¿No? Allá, yo te tolero, no pienso igual que tú, pero está bien, tú piensas de esta otra manera, te respeto. Si todas las cosas están cambiando, el hombre crea su propia verdad, y en alguna manera esto es cierto, pero aplicado a cada cosa de la vida es una exageración también. No podemos tener verdades para cada cosa, ¿no? Por el hecho de que algunas cosas son relativas, no podemos rechazar el hecho de que hay verdades absolutas y en especial existe una verdad absoluta, ¿no? Por ejemplo, nosotros que vivimos en el occidente y estamos en el año 2023, ¿ya? Si yo les digo que de aquí, a ver, hoy día es 11 y tenemos 30 días, dentro de 19 días ya estamos en marzo. ¿Esa es una verdad absoluta o es una verdad relativa? ¿Mm? Calculando, ¿no? 19 días, hoy día es 11, dentro de 19 días llegamos hasta 30 de abril. Y pasado esos 19 días, ya viene marzo. ¿Ya? El hecho de que venga marzo, el siguiente mes que viene, o sea, este mes de abril, el siguiente mes es marzo. ¿Ya? Esa expresión, el siguiente mes es marzo, es absoluto o relativo. Es absoluto, ¿no es cierto? Pastor, sería para los que se rigen bajo este calendario, ¿no? Exacto. Exacto. Por eso dije, para nosotros que vivimos en el occidente, para nosotros que vivimos en el occidente, pero para los que están en el oriente, depende pues. El judío está en el año 5780 y tanto, ¿no? Y el mes de abril o el mes de mayo no es no es un mes, ¿no? Ellos tienen otra forma de explicar los meses, ¿no? Aviv, Nisan y otros más, ¿no? Y vas a la India, otra marca también. Si vas al Japón, también otra forma, ¿no? Entonces, en su sociedad, en su cultura, se ha desarrollado eso y es absoluto dentro de su cultura. Y como en el occidente hoy es el que marca la ruta dentro del mundo, ¿no? Porque la tendencia es esa, ¿no? China, por ejemplo, se ha occidentalizado, ¿no?
El caso de Corea también. Corea se ha occidentalizado en muchas cosas también. Ya. Entonces, la concepción del occidente es la que va marcando, ¿no? A mí me llamaba la atención, por ejemplo, cuando se cambió el siglo, ¿no? Cuando terminó el año 2000, o en 1999, y el 2000 empezó, ¿no? Y yo me ponía a pensar cuando los canales de televisión nos ponían cómo celebraban la venida del año, ¿no? En tal país, en tal continente, esto. Yo decía, pero los judíos estaban celebrando, los chinos están celebrando, los de la India están celebrando, los de Oceanía están celebrando. Y decía, pero eso es para nosotros del occidente. Y de seguro que sí, hay expresiones de gente en China, en la India, en Israel también, que son occidentales y de hecho pues se cargan a eso. Y como la carga de este peso de la civilización occidental es fuerte, claro, había expresiones de celebración, ¿ya? Pero solamente eran para eso, solamente celebración. Pero en su carga diaria eso no tenía mucho peso, ¿no? Bueno, entonces, por el hecho de que algunas cosas son relativas, no podemos rechazar el hecho de que hay verdades absolutas, y en especial existe una verdad absoluta, ¿no? Y, por ejemplo, una verdad absoluta sería el hecho, por ejemplo. Póngase a pensar en esa pregunta. Usted, por ejemplo, ¿existe o no existe? ¿Usted existe o no existe? Alguno diría, no, no existe, porque la vida es una impresión nada más, ¿no? ¿No? O como decía Calderón de la Barca, la vida es un sueño, ¿no? Un sueño. O sea, es una impresión de cosas que nosotros miramos, pero no es real. Algunos piensan así, ¿no? Dicen que no, no es real. Pero ¿existimos o no existimos? ¿Cómo sabemos que existimos? Ah, ¿cuál es, qué cosa es lo que nos muestra existencia? El hecho de que existimos, a ver. Nos movemos, pastor. Bueno, esa es nos movemos, bien. Claro. Pero sobre todo una que es vital, que si dejamos de hacer eso, ya no existimos. Pensar. No, eso lo decía el filósofo, no pienso, luego existo. ¿Ya? Ahora es al revés, ahora es siento, luego existo, ¿no? La gente, los jóvenes hoy día es eso, siento, luego existo. Pero ¿cuál es el sentido vital? ¿Qué dijo, hermana Jefferel? Respiramos. Exacto. Respiramos. Existir, ¿no? Claro, existencia, estamos hablando de vida, ¿no? Ya la connotación filosófica, ¿no? Existencial y es otra cosa, ¿no? Pero el hecho de que respiramos, inhalamos, tenemos vida, ¿no? Y nos podemos tocar, ¿no? Podemos tomar conciencia de que somos, entonces existimos, ¿verdad? Pero es una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta en tanto que todavía tengo vida. El día no tenga vida, entonces ya no estoy aquí en esta tierra, ya no vamos a estar en esta tierra, entonces ya no existimos. Hemos existido una etapa, pero cumplido esa etapa, se acabó, ¿verdad? Bueno, pero la vida es absoluta, a pesar que tiene un fin, es absoluta en el sentido de que tiene existencia, ¿no? Bueno, aquí está, absoluto, perfecto, lío, completo o terminado. La enseñanza cristiana rechaza la idea que la verdad es relativa, porque Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Ya? Y por otro lado también hizo la pregunta, ¿no? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué será la verdad? ¿Mm? Si lo vemos desde el punto de vista filosófico, bueno, tiene su respuesta. Si lo vemos desde el punto de vista existencial, tiene también su respuesta, pero no es total, ¿no? Aquí lo que plantea Jesús es que la verdad no es una idea.
no es un concepto, no es una apreciación que tenemos de la realidad, sino que plantea que la verdad, como prueba también, ¿no? Eso de qué es la verdad, que de paso también le hizo la pregunta a Pilato, ¿qué es la verdad? Jesús plantea que la verdad es Él, o sea que la verdad es una persona, ¿no? Es una persona. Como el hecho de nosotros, por ejemplo, pensando en eso de que somos personas, ¿no? Una verdad, y que es verdad absoluta, por ejemplo, es el hecho de que cuando nosotros nos comprometimos y nos casamos, ¿no? Adquirimos una relación matrimonial, ¿no? Seamos hombres o mujeres, ¿no? Y por lo tanto, entonces, mi verdad es este hecho, ¿no? En el caso mío, mi verdad es que yo estoy casado con una mujer que se llama María. Esa es mi verdad y esa verdad es absoluta, no es relativa, es absoluta porque es mi esposa, ¿no? Es un hecho concreto. La verdad son hechos concretos y la verdad en Cristo es que Él es lo concreto en Dios, ¿no? Él nos muestra eso, ¿no? Entonces, yo estoy casado con una mujer, no puedo estar casado con otra, porque no puedo, por lo menos en nuestra cultura no se permite eso tampoco, ¿no? ¿Ya? Y entonces, mientras vivamos juntos, estemos como matrimonio juntos, esa es mi verdad, ¿ya? Yo no puedo decir, no, yo soy soltero o no tengo esposa, porque la realidad es que sí, se va a ir al registro civil o a la municipalidad donde me casé, ahí van a encontrar que eso está registrado así, ¿ya? Porque hay documentos, hay una veracidad, o sea, se puede comprobar que eso es real, que es verdad, ¿verdad? Entonces, la verdad es algo que se comprueba, ¿no? Que tiene comprobación. Y en este caso, Jesús comprueba que Él es la verdad, ¿no? La verdad, entonces, es una cualidad de un juicio, una proposición, perdón. Es una proposición que cuando se le sigue hasta su total testimonio de los hechos de nuestra experiencia, no frustra nuestras expectativas. Eso lo dice el profesor Carnell. Así que la verdad está en concordancia con el estado real de las cosas, como ese ejemplo que le decía de registro civil, ¿no? Y cómo consideramos si una persona no puede ser, una persona puede decir, no, yo estoy soltero y enamora a una chica. ¿Cuántas veces ha ocurrido eso? Y con el tiempo se ha demostrado que no era verdad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que es verdad dura en el tiempo, pero cuando no es verdad, eso se desmorona y sale a luz lo verdadero, ¿no? Así que la verdad está en concordancia con el estado real de las cosas, es aquello que se conforma con una realidad esencial. Y la verdad es la perfecta correspondencia o armonía con la mente de Dios, quien es la verdad. Ese análisis de la verdad ya nos lleva a un concepto teológico, ¿no? La verdad es la perfecta correspondencia o armonía con la mente de Dios, quien es la verdad. Ahora, y ahí viene el problema, ¿quién conoce la mente de Dios? No dice el texto de la Biblia ahí eso. ¿Quién conoce la mente de Dios? Nadie. Pablo creo que mencionaba eso, ¿no? No es fácil eso, pero la verdad está en concordancia con eso. Por cuanto Dios es el autor de todos los hechos, no hay realidad aparte de su naturaleza eterna. Así que la mente de Dios conoce la realidad perfectamente, por lo que la verdad es una propiedad de aquel juicio que es correspondiente con la mente de Dios. Entonces, desde esa perspectiva, pues bien difícil conocer la verdad, ¿no? Como la verdad corresponde a la mente de Dios y nosotros no podemos entender la mente de Dios, ¿quién podrá entenderla? ¿Quién podrá meterse en la mente de Dios? Difícil. Entonces, lo que hizo Dios entonces es hacernos un favor, ¿no? Nos trajo, o Él mismo se encarnó y se humanó.
para que por medio de Jesús entonces podamos tener una relación de poder acercarnos a Dios. ¿Te das cuenta? O sea que ahora tenemos la disposición y Jesús nos abre la puerta para también llegar a la mente de Dios, ¿no? Y por eso es que, curiosamente, la conversión, el nuevo nacimiento, todo eso, y que eso que mencioné de Romanos 12, que no el versículo 12 no lo mencioné, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio del entendimiento, dice. O sea, por medio de la mente, ¿no? Transformen su mente. Ese texto de la Biblia es central y es vital. Ahí nos está hablando del cambio de manera de pensar, ¿ya? Del concepto que luego sí lo desarrolla la Biblia, pero que luego también los padres de la iglesia lo han puesto como enseñanza. Es la metanoía, es decir, el arrepentimiento, ¿ya? El cambio de manera de pensar. O sea, llegar a ser cristiano, llegar a ser hijo de Dios, se produce cuando hay un cambio de manera de pensar, ¿no? Entonces, entregar la vida a Dios, que es nuestro culto, y nuestra mente transformada, ¿no? Para que venga la mente de Cristo, porque ahora eso es lo que dice justamente Pablo después, ¿no? Tenemos la mente de Cristo. Si bien el hombre no puede entender a Dios o llegar a Dios o llegar a la mente de Dios, ¿ya? Dice que Dios nos ha dotado por medio de Cristo, nos ha dado la mente de Cristo para poder entonces, de alguna manera, poder entender a ese Dios. Así que por medio de Cristo sí podemos entender la mente de Dios y podemos llegar a la verdad. ¿Me cuentan? En Cristo estamos en la verdad, ¿no? Muy bien. Ahora dice, la prueba más confiable para probar la verdad. Si la verdad es aquello que corresponde con la mente de Dios, ¿cómo sabemos cuándo corresponde nuestro juicio con la mente de Dios? Para responder debemos tomar en cuenta la consecuencia sistemática, que es la prueba más confiable para establecer la verdad. Y aquí vienen dos elementos, dos partes para esa consecuencia sistemática, la consecuencia y la coherencia. ¿Qué son estos? La consecuencia es que toda idea verdadera será consecuente con cualquiera otra que se conozca. Es decir, las partes del todo tienen que estar en concordancia entre sí. Pueden haber contradicciones aparentes, pero se toleran porque hay una resolución final para las ideas aparentemente conflictivas con la mente de Dios. Por ejemplo, el hecho de que Dios ha creado el universo, ¿no? Que la ciencia dice no es una mente pensante, ¿no? El universo se hizo solo, ¿ya? Pero el universo no puede haberse movido solo, ¿no? Debe haber, como está tan ordenado, tiene que haber una mente ordenadora, ¿no? Bueno, ahí hay una consecuencia, entonces, ¿no? La coherencia, manera como se mantiene unida la verdad, ¿no? Es un amplio concepto de todos los hechos. La cohesión de las ideas, la adecuada relación de las unas con las otras constituye un sólido fundamento para determinar la verdad, ¿no? ¿Y por qué en este hecho de la creación, por ejemplo? ¿Ya? Más adelante la Biblia dice que Dios sostiene la creación, ¿ya? Y Dios es el que une todo. En Colosenses, por ejemplo, habla de que en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y todo lo que existe, no existe si no es por medio de Él, ¿no? ¿Ya? Y todo se mueve, ¿no? Por medio de Él, ¿no? Y nada puede ser de otra manera. Entonces, ahí encontramos que hay una consecuencia, ¿no? Una coherencia. Dios creador, pero también está sosteniendo su creación, ¿no? Ahora, como conclusión, dice, la consecuencia sistemática es aquello que lógicamente es autoconsecuente, no contradictorio, y que cuadra con el mundo de los hechos y de la experiencia. Estos dos elementos juntos corresponden con la verdad tal como está en la mente de Dios, puesto que Dios por naturaleza es autoconsecuente y es autor de todos los hechos, ¿no? Entonces, el hecho de
de cuadrar el mundo de los hechos y la experiencia. Las dos cosas se van juntas, de alguna manera, ¿no? Entonces, algo que la práctica se da y que se conoce por la experiencia, ¿no? Que se conoce por la experiencia. Eso, por ejemplo, el hecho del matrimonio, ¿no? Un matrimonio, por ejemplo, corresponde al mundo de los hechos, ¿no? Hay una ceremonia, hay una actividad, hay un procesamiento de esto, se pide la solicitud, o se va a registros públicos, ¿no? Se destapa las firmas, todo lo demás. Esos son hechos que se pueden comprobar, ¿no? Y lo otro es la experiencia de estar en una boda, ¿no? Ser testigo o ser nosotros mismos los que estamos casándonos, ¿no? Eso es una experiencia interesante, la experiencia que vive cada uno, ¿no? Yo he sido testigo varias veces, he sido padrino también otras veces, y en el caso de mi matrimonio, yo sí fui participante, bueno, ¿no? Como con mi esposa, ¿no? Que de paso cuando sucedió eso, hasta ahora me acuerdo, estábamos en el registro y la ceremonia era para las 10 de la mañana, o creo que era para las 9, ¿ya? ¿Sabe a qué hora se apareció ella? 12:45. Ya era casi la hora de almuerzo y el registrador ya quería irse a almorzar y iba a suspenderle todo. Pero llegó y porque había pasado esto, finalmente nosotros no habíamos pedido, ¿ya? Pero el alcalde estaba ahí y el alcalde pidió estar presente en la ceremonia, ¿no? Y bueno, eso sí fue novedad porque no nos cobró nada. El que te case el alcalde ya tiene un precio especial también, ¿no? ¿Verdad? Pero en este caso, nosotros no habíamos pedido eso. Pero él se enteró que era pastor y no sé cómo, pero lo cierto es que estuvo presente y fue, bueno, de una manera muy especial, ¿no? Él dio la última palabra al final. Bueno, entonces, eso fue una experiencia interesante. Yo le estoy contando eso por la experiencia, porque lo viví, ¿se da cuenta? ¿Ya? Pero lo otro es lo que decía, los hechos, ¿no? Los hechos son los documentos, ¿no? Las firmas, los registros, el lugar, ¿no? Todo eso, ¿no? Y las personas que estuvieron ahí. Ahora, ¿cómo decidir qué es relativo y qué es absoluto? La Biblia desde la perspectiva de Dios es absoluta, en cuanto a la perspectiva del hombre según su interpretación es relativa, ¿sí? Pero muchas veces nuestra interpretación, que es relativa, porque la interpretación de usted de repente va a ser diferente a la de la hermana, ¿no? No va a ser igual. Si lo comparte, de repente pueden compartir opiniones y de repente juntos sacar una conclusión final, juntos. Pero cada uno va a tener su propia particularidad, particular interpretación, ¿no? Pero en cuanto a Dios, ¿no? La perspectiva de Dios, de su palabra es absoluta, ¿no? La verdad, la palabra de Dios es absoluta, pero cuando interpretamos nosotros, es lo que interpretamos es relativo. Las verdades centrales son absolutas, nuestras interpretaciones son relativas, las formas son relativas, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resurrección, ¿es una verdad absoluta o es relativa? ¿Qué dicen? ¿Es relativo o absoluto la resurrección? Es absoluto, pastor. Es absoluto. Sí, Desde la es palabra es absoluto. Claro. La palabra nos marca que Jesús ha resucitado todo. Pero ahora el hombre, al interpretar lo que dice la palabra, ahí entonces algunos dicen, no, la resurrección no puede ser, eso no encaja con la historia, no encaja con la ciencia, nadie ha resucitado de los muertos, ¿no? Y aparecía así de esa manera.
Entonces el hombre tiene su posición. Eso es relativo. ¿Se da cuenta? ¿Ya? Pero Dios ha dicho que ha resucitado. O sea, eso viene de Dios, no de nosotros. Alguno de repente va a decir, no, es que ese fue el autor, así lo puso. Que también hay otros así, ¿no? No, el autor del Evangelio. Entonces, puso ese relato de la resurrección. Y entonces para él ese es un mito, ¿no? Es una historia que inventaron los apóstoles y nada más. ¿Ya? Ese es su punto de vista, pero eso se convierte en relativo. Eso se convierte en relativo. Porque Dios se plantea, y por lo menos la Biblia nos muestra en varios momentos, ese hecho de Jesús resucitado, ¿no? Y no uno, no lo vieron uno, sino vieron muchos otros, ¿no? Bueno, la verdad no cambia y no puede ser reemplazada por otra porque es única. En el proceso podemos encontrar algunas controversias, pero finalmente nos lleva a la verdad que se da a conocer. El proceso es tan importante como el producto final. Pero recordemos, la verdad en Dios es absoluta. La Biblia muestra que la verdad es una persona, la persona de Jesús, ¿no? Entonces, Él es la verdad. En el concepto cristiano, la verdad es una persona, ¿no? Lo real, la verdad ligado a lo real, ¿no? Y bueno, también Jones dice que hay solo dos cosas absolutas. Hebreos 6, 17 al 19. Cristo, que es el mismo siempre y por siempre, ¿no? Y Dios, que es absoluto, ¿no? Por siempre. Dios permanece para siempre, así es Isaías. La palabra de Dios, que también es absoluta, la palabra de Dios permanece para siempre. Eso es absoluto, por ejemplo. Es una verdad absoluta. El reino de Dios, que es inconmovible. Y ese es otro elemento también, ¿no? El reino de Dios es inconmovible. Es una verdad. No vemos el reino de Dios, pero el reino de Dios se manifiesta en acciones concretas en los creyentes, ¿no? Así que nuestro mensaje debe tener estas dos cosas absolutas. Cristo, que es lo absoluto, y el reino de Dios también, que es lo absoluto. Así que debemos estar en lo absoluto, en la verdad. Cristo y el reino de Dios son verdades fundamentales, verdades claves en el creyente, ¿ya? Así que la persona que comienza con Dios, para él hay absolutos, ¿no? Entonces su mundo, su vida, está centrada en Dios. Entonces tiene una actitud teocéntrica. No necesita que en la iglesia, como algunos dicen, no, mi iglesia es teocéntrica. ¿Por qué? Porque un pastor está gobernando y él lo dirige Dios directamente, como que si otros pastores no lo dirigiera Dios. Lo teocéntrico está en que nuestra vida esté centrada en Dios, ¿no? Así que el que comienza con el hombre como centro, para él todo es relativo. ¿Y cómo sería si su punto de vista es Dios o otra cosa? En este caso Dios sería, en caso de este es el hombre, sería antropocéntrico. O sea, nos queda dos cosas acá, ¿no? Definirlas. Que nuestra vida sea teocéntrica o antropocéntrica, ¿no? Un cristiano puede ser teocéntrico o antropocéntrico. Dígame usted. Teocéntrico. ¿Ah? Teocéntrico, ¿no? Teocéntrico. Ese es el sentido que debe marcar nuestra vida. No podemos ser antropocéntricos. O sea, no debe ser el centro nuestra vida humana, ¿no? Sino Dios gobernando nuestra vida. Nosotros no podemos gobernarnos a nosotros mismos. No, o si quisiéramos gobernar a nosotros mismos, vamos a quedar caos, ¿no? Y el antropocentrismo es el que está haciendo daño en alguna manera en esta humanidad, porque el hombre pues está disparando por todas partes, pues, ¿no? Así que, ¿cómo sabemos la verdad? ¿Y cómo llegamos a esta verdad de Cristo y del reino? Conociendo a Cristo, que es la verdad, ¿no? Él es la verdad. Bueno, ahí terminamos por el momento y creo que lo he hecho pensar aquí en este aspecto a ustedes con respecto a la verdad. Vamos a charlar un poco después del descanso, ¿ya? Ahí me dan las inquietudes, seguramente que de lo que hemos compartido hay algunas inquietudes, de hecho, ¿no? Vamos al descanso y volvemos y guárdense su pregunta
para la segunda parte. Ahí vamos a dialogar, ¿ya? Gracias. Muy bien, nuestra hermana Sol también está presente, ahora lo voy a, más bien la vamos a poner acá, aunque te voy a tener que poner una cosa, Sol, te voy a poner tardanza, ¿ya? Pero estás, porque llegaste tarde, pues, ¿no? Eso sí no está, y tampoco Itamar, Ramón, ellos dos no están llegando, especialmente Itamar, que no ha venido hasta ahora. Ya. Y Anderson creo que desde hace 2 semanas que nos viene. Muy bien, al descanso vamos un ratito, ¿ya? ¿Ya? Nos vemos dentro de unos 15 minutos, ¿ya?